la bendición de un nuevo pacto. Hoy estamos celebrando la Navidad y en este tiempo, en esta época, la Navidad se ha vuelto muy popular, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo. Nos reunimos con nuestra familia, nos damos regalitos, compartimos, venimos a la iglesia, pero hay algo más allá del porqué de la Navidad. De hecho, si usted no lo sabía, la palabra Navidad viene de la palabra en latín natividad. Y esta palabra natividad significa nacimiento, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre se organiza y se festeja la Navidad poniéndole una fecha probable que era el 25 de diciembre en la cual Jesús nació. Pero hay un trasfondo, hay algo más de fondo que nosotros necesitamos entender y es el por qué Jesús nació, el por qué Jesús vivió, el por qué Jesús murió, el por qué Jesús resucitó. Y allí es cuando la obra de Cristo es una obra que en la Biblia se llama el nuevo pacto. Es decir, Jesucristo vino para traer un nuevo pacto de Dios con el hombre. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 9. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Dios necesitaba hacer algo con la raza humana, una raza humana que estaba alejada. Había una división entre Dios y el hombre. Y allí es donde entra a manifestarse el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna a todo aquel que cree. Es un pacto absolutamente basado en amor y en beneficio de la humanidad que trae perdón, salvación y vida eterna. Hebreos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces muestra a Cristo como un mediador entre Dios y los hombres, donde Dios está enemistado con el ser humano por su pecado. El hombre ha decidido alejarse de Dios, no tener en cuenta la ley ni la palabra. Pero Dios, en su amor y misericordia, quiere buscar una reconciliación para que el ser humano no se pierda, sino que él pueda alcanzar lo que llama aquí la herencia eterna. Es decir, de que por medio o a través del nuevo pacto, Dios nos lleva a ser de simples mortales personas eternas, porque hay una herencia eterna prometida. Esto lo entendemos aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos lleva a entender de que ahora lo único importante no es lo que pase en la tierra, sino que por medio del nuevo pacto comenzamos a desarrollar una mentalidad eterna, donde ya vemos más allá de la muerte. Dice acá, Cristo murió para liberarnos de los pecados cometidos, precisamente los pecados que nos separaban de Dios, y esos pecados que traía consigo culpa, porque el que peca carga con una conciencia de pecado. Pero allí es donde en medio de esa realidad Dios se manifiesta. Jesucristo viene y va a la cruz.
Hebreos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Note que Jesús tenía que ofrecerse como un sacrificio que tuvo que ir a la cruz del Calvario, porque Cristo en la cruz del Calvario paga por el pecado de la humanidad. La justicia de Dios se manifiesta en la obra de la cruz, porque toda la ira de Dios que tenía a causa del pecado del hombre, de la rebeldía del hombre, Dios la descarga sobre su propio Hijo. Jesucristo pasa alrededor de 6 horas crucificado, derramando sangre. De una manera brutal es llevado a ese lugar, pero allí se manifiesta la justicia de Dios para que por medio de ese sacrificio, dice la palabra, quitar el pecado. Usted y yo no somos perdonados por obras. Usted y yo no somos perdonados por un buen comportamiento. No, somos perdonados por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero también dice el escritor de Hebreos que Él va a aparecer por segunda vez. Así como Cristo vino. Hoy estamos celebrando su nacimiento. Los del Antiguo Testamento lo veían como una promesa. Cristo va a venir por primera vez. Pero nosotros somos ahora la generación post, los que estamos adelante de la primera venida de Cristo, y nos recuerda la palabra de que Cristo va a regresar por segunda vez para traer salvación a quienes lo esperan. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y qué interesante que el escritor diga, va a traer salvación a quienes lo esperan. Yo no sé si usted espera la segunda venida de Cristo, porque el esperar la segunda venida de Cristo es creer de que Cristo se va a manifestar de nuevo. Pero no lo esperamos ni con temor ni escepticismo, sino con esperanza. Como aquella virgen con nuestras lámparas encendidas, sabiendo de que cuando Cristo venga, vendrá ese novio por su novia, que es la iglesia, y Dios nos levantará de entre las nubes y viviremos con Él por una eternidad. Por eso aquel anciano Simeón, ese hombre que estaba en el templo en el tiempo de Jesús, un hombre muy anciano, al ver a María y a José traer a Jesús de brazos, él mira a Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 2, verso 30 al 33, Simeón expresa: mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Mire la palabra con la que define Simeón a Jesús: salvación. Y salvación tiene que ver con 2 cosas. Primero, eternidad, y segundo, liberación. Vivir una vida en la tierra libres y una eternidad con Dios por los siglos de los siglos. ¿Y por qué habla de salvación Simeón? Porque el hombre sin Cristo está condenado. Está condenado y expuesto a lo que Satanás quiere hacer con él en la tierra, y su final después de morir es el infierno. Un lugar preparado para Satanás y los demonios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 15 lo escribe de esta manera: por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios.
Y esto nos lleva a entender de que todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la manifestación del nuevo pacto tenemos que entenderla, porque va más allá de una celebración, va más allá de una vida religiosa, va más allá del congregarme, tiene que ver con eternidad. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar una mentalidad eterna para saber qué tenemos que hacer ahora en el presente. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Quizás alguien me diga, pastor, pero hay gente muy buena en el mundo. Sí, hay gente muy buena en el mundo. Pero si Cristo no es Señor de su corazón, no es beneficiario del nuevo pacto. Porque así haya gente buena en el mundo, todos hemos pecado. Y todos necesitamos al Salvador. Estábamos apartados, pero Dios entra por medio de un nuevo pacto a cumplir una promesa de perdón y salvación. Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra: y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Es decir, Cristo murió. Y cuando Cristo muere, crea un puente, que es la cruz, que une el cielo a la tierra. Y por medio de su sacrificio hay una reconciliación para que ahora usted y yo podamos acercarnos a Dios con libertad, porque la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado y ahora nos presenta como justos delante de Dios. Y qué bonito esto, porque antes estábamos lejanos, pero por medio del nuevo pacto se tendió un puente para que usted y yo nos acerquemos a ese Dios, tengamos amistad con Él, pertenezcamos a su familia, nos llamemos hijos de Dios y podamos llamarlo a Él Abba Padre, Papito Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, haga de cuenta que Jesús no vino hace 2000 años, sino que vino en este tiempo. Haga de cuenta de que Jesús en este año 2021 hubiese iniciado su ministerio en la tierra. Seguramente alguien se le hubiera acercado y le hubiera dicho: Jesús, crea una universidad para que ayudes a tanta gente y la eduques. Otra persona le hubiera dicho: Jesús, ¿por qué no creas hospitales para ayudar a los enfermos? Otro le hubiera dicho: ¿por qué no creas un sistema de agua potable para darle a miles de personas agua? O construye un complejo, una hidroeléctrica para suministrar energía a tantas aldeas o lugares. Otra persona le hubiera podido decir: no, hagamos un centro de ayuda para cuidar a los refugiados, a los niños que están desplazados en el mundo, o edifiquemos más orfanatos. Un empresario le hubiera podido decir: Jesús, ¿por qué no levantamos empresas y con eso financiamos la obra de Dios? Otro le hubiera dicho: pues levantemos mejor colegios para atender a los niños de edad escolar y que el analfabetismo se quite en el mundo. O quizás un político se le hubiera acercado a Jesús: Jesús, venga, adhiérase a mi partido político y que usted quede allá de candidato, así va a tener más influencia, más poder para hacer la obra de Dios. Pero note que cuando Jesús vino a la tierra no hizo ninguna de estas cosas. Él estuvo 3 años en su vida ministerial. ¿Qué hizo esos 3 años? Hay algo más allá, hay un problema mayor, hay algo más profundo que Dios conocía de antemano que necesitaba el ser humano resolver, y era su problema espiritual. El libro de Mateo capítulo 9, versículo 35,
Habla de lo que Jesús hizo en su ministerio por 3 años. Dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Enseñar, predicar y sanar. ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a solucionar un problema de raíz, una enemistad que había con el Padre, una enemistad que nos condenaba a una eternidad sin Dios. Por eso la vida cristiana va más allá de las emociones, o va más allá de congregarme, o va más allá de una celebración de Navidad donde recuerdo a Jesús. La vida cristiana tiene que ver con resolver un destino que Dios ahora por medio de la cruz dio solución y ahora me brinda a mí por fe vida eterna. Él vino a traer un despertar espiritual porque estábamos muertos. Él vino a quitar la culpa porque estábamos en pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios porque estábamos separados. Él vino a ayudarnos a salir adelante en esta tierra porque estábamos huérfanos. Él vino a darnos vida eterna porque estábamos condenados al infierno. Eso es el nuevo pacto, una promesa para este tiempo que Dios le quiere dar cumplimiento en tu vida y en mi vida. Es una promesa de reconciliación, pero no solo de reconciliación, sino de herencia eterna, pero también una vida y una vida abundante aquí en la tierra, donde ahora por medio de mi fe en Cristo me acerco a Dios con libertad. Pero no solo eso, sino que Él prometió enviarme al Consolador, al Espíritu Santo, para estar contigo, para llenarte, para vivir dentro de ti. Y aunque vivamos en un mundo difícil, caído, de pecado, donde no estamos exentos a atravesar momentos de dificultad, a momentos de temor, momentos de adversidad, momentos de problemas, Dios dice, yo estoy contigo, te daré la victoria, voy a llenarte, voy a saciarte, voy a darte gozo, voy a darte paz, voy a respaldarte, voy a cuidarte, yo estoy contigo. ¡Wow! Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 17 al 21. Algo que entendió el apóstol Pedro posterior a la ascensión de Cristo. Ya Cristo ha muerto, resucitado, subió al cielo. Ahora viene el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, y Pedro se para. Dice la palabra, y en los postreros días, postrero es últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es un nuevo pacto. Por eso la Navidad tiene que ver con una revelación donde reconocemos nuestra condición de pecado y nos volvemos a Dios. Tú puedes experimentar muchas Navidades, pero necesitas abrir tu corazón a Cristo para que Él reine dentro de ti. En estos días leí una frase interesante de un hombre llamado John Bunyan. Y él escribe, Cristo
puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace dentro de ti, estarás perdido para siempre. Podemos escuchar de Jesús, podemos aún ser simpatizantes, podemos disfrutar la Navidad, pero necesitamos permitir a Jesús nacer en nuestro corazón. Mire cómo el enemigo hoy en día ha logrado algo terrible en la humanidad, en muchas personas, y es hacerlos como inconscientes, cegarlos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, de muchas maneras astutas, busca cegar. Es como yo tomar a una persona ciega y llevarla a la punta de un monte y decirle: mira este paisaje tan lindo, mira el sol que está saliendo. Pero esta persona, al estar ciega, no puede ver una realidad. Y es tremendo cómo ya Cristo hace 2000 años murió, ya el nuevo pacto se manifestó, ya Él está dispuesto para todos, ya Él ofrece salvación al que crea. Pero hay tanta gente que desconoce la obra de la cruz y el poder de un nuevo pacto. Muchas veces nos entretenemos tanto en cosas que no tenemos tiempo para Dios. Como que le decimos a Dios: Dios, no, por ahora no me interesa. Recuerdo invitar a una mujer, una empresaria que prestaba un servicio en la iglesia, y yo le prediqué de Cristo y le dije: mira, te invito el domingo, ve a la iglesia, Dios quiere llegar a tu corazón. Y me dijo: ay, pastor, es que el domingo es de familia, yo descanso ese día. En otras palabras, Dios no está en mi agenda. Y escucha esta frase que dice: es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Porque pregúntale a cualquier persona si quiere pasar una eternidad con Dios. Por supuesto. Pero es que para entrar al cielo se necesita una llave, y esa llave se llama fe, y fe es creer. Tú eres beneficiario de la cruz a través de la fe, y fe es creer sin ver, porque es difícil, hay veces, creer en Jesús porque no lo vemos, es algo intangible. Quizás si se nos dijera: mire, es esta mesa, llévesela para su casa, arrodíllese frente a ella, aquí ponga floreritos, levántela como un altar, llévesela. Quizás sería más fácil porque la tocamos, porque la vemos. De ahí nace la idolatría. El hombre quiere ver algo para adorar, y la religión vende, entra al templo, hay cantidad de ídolos. Y eso ha pasado en muchas culturas, con el politeísmo, la adoración a muchos dioses. Pero la Biblia dice que Dios es uno solo y es espíritu, y que Dios está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y no necesitamos verlo para creer en Él. Creo por la palabra, vivo por la palabra, camino por la palabra. Es una convicción que es debatida en la sociedad. Entras a una universidad y el profesor te dice: los que sean religiosos, cristianos, dejen a Dios afuera del salón. Luchamos con una mentalidad humanista, materialista, una mentalidad que prefiere el disfrute, el goce temporal, que un destino eterno con Dios. Porque el enemigo nos quiere llenar y confundir, haciéndonos creer de que lo importante es el ahora. Pero lo único importante no es el ahora. Hay algo más allá. Y es lo que va a pasar con nosotros por una eternidad.
Entendemos ahora de que somos personas de paso. Yo no sé si usted entiende eso, pero el tiempo en esta tierra es de paso. No sabemos ni el día ni la hora. No sabemos si esta tarde venga Cristo por segunda vez. No lo sabemos. Será como en un abrir y cerrar de ojos, donde Dios va a levantar a su iglesia. No lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿estás listo para eso? Porque hay una realidad eterna, la cual debemos de mirar y entenderla desde el presente. Y saber de que ya Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y hay algo más allá, y es que soy benefactor de un nuevo pacto que ahora me vuelve hijo, un hijo de Dios. Ahora el presente es que estamos aquí, en un mundo. Batallamos con una humanidad que se llama carne. Y aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, dice la palabra. Porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, cuando estamos bajo un nuevo pacto, estamos bajo una nueva revelación que ha generado convicciones. Y aunque estoy en el mundo, no voy a permitir que nada del mundo me aleje de Dios. Porque para mí es más importante agradar a aquel que me llamó y resolver mi eternidad que lo que me puede ofrecer el mundo, que se llama temporal. Hay muchas pasiones, muchas cosas que quieren alejarnos de Dios, y eso tenemos que evaluarlo. Porque hay un problema cuando yo entro quizás a un celular o a una computadora, a una tableta, y paso horas en una red social o en internet, pero no tengo tiempo para orar. Ahí tengo que evaluar yo cómo está mi vida con Dios. Y evaluar si mis prácticas, si mi conducta, si lo que yo creo que no está mal, eso me está alejando de Dios o me está acercando a Dios. Porque si hay cosas que a mí me alejan de Dios, tendré que decidir si escojo ese placer o escojo a Dios. Muchas veces nos llenamos de pasiones. Una de las pasiones que surge mucho es el fútbol. ¿Acaso está mal el fútbol? No. ¿Está mal ver un deporte? No. ¿Practicarlo tampoco? ¿Ir a un estadio tampoco? Pero qué pasión que se mueve al respecto. Y el problema es cuando esa pasión supera mi pasión por Dios. Allí hay un problema. En estos días hubo un partido, hace pocos días, un lunes, 10 de la mañana, un estadio lleno. Pero ¿acaso cuando se trata de buscar de Dios o de apartar tiempo para Dios, hago el mismo esfuerzo o allí hay un problema? Una persona que fue me decía, pagué 150,000 pesos por 2 entradas. Bueno, si tiene, páguelos. Pero hay un problema, si usted va a una librería a averiguar una Biblia, le dicen que vale 100,000. Uy, eso tan caro. Allí hay un problema. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar? ¿Qué es lo que determina que Dios es Señor y trae beneficio a mi vida? Hay que trabajar, por supuesto. Qué bueno tener sueños, proyectos, anhelos, ser próspero. Eso es bueno. Pero no a costa de que cada paso que dé por alcanzar eso sea un paso que me distancie de Dios. Dios quiere darte bendiciones que te acerquen más a Él, no que te alejen de Él. Eso es tener mentalidad eterna. Eso es entender quién soy yo, identidad como hijo de Dios y que soy benefactor de un nuevo pacto. Gloria al Señor. Dios
nos amó tanto que yo no sé qué tú estás dispuesto a hacer por ese amor y corresponder a su bondad. Hay una frase que dice: el mejor te amo fue demostrado en la cruz. El mejor te amo. Y eso es gracia, porque te amó sin tú amarlo primero. Pero en la gracia de Dios, sin importar nuestro pecado, quiénes éramos, Dios nos extendió su misericordia, extendió sus brazos y sencillamente nos dijo: ven a mí, te amo. ¿Cómo vamos a corresponder? Y allí es cuando necesitamos volvernos a Dios. Entender que Dios es lo más grande, lo más importante que necesitamos. Es entender que la vida que Dios nos quiere ofrecer es una vida que no te la ofrece el mundo. Es una eternidad que no se compra con dinero. Entender lo que significó para Cristo esa reconciliación. Porque su precio mandó un mensaje, fue su propia vida. Es decir, lo que había que hacer era muy grande, por algo muy valioso para Dios. Y lo grande fue su muerte, lo valioso fuimos nosotros. Y allí es cuando tenemos que pensar en aquella o aquel versículo que está en el libro de Hebreos. Mire esta imagen allí en la pantalla que dice: no descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos una salvación tan grande. Que podamos vivir el presente como hijos de Dios. Aprenda a disfrutar como hijo de Dios. Aprenda a ser feliz como hijo de Dios. Mientras el mundo anda de afán, que usted disfrute su hoy, su presente, porque tiene a Cristo, porque tiene el tiquete al cielo, porque tiene la seguridad de que si hoy viene, que venga mejor para nosotros, nos vamos para un cielo con Él. Pero darle a Él el primer lugar, y que esta Navidad sea un recorderis de lo que significa un nuevo pacto. Y quizás esas dos palabras, nuevo pacto, sea algo en lo que usted pueda profundizar más y que usted conozca más conforme a la palabra, y así usted entienda quién es en Cristo, lo que puede obtener en Cristo y la eternidad a la cual Dios le ha dado a usted derecho como hijo de Dios. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.